Entonces seguimos acá con el estudio. Seguimos entonces con el estudio de la palabra de Dios. Se cayó la llamada, pero ya retomamos, ya estamos otra vez conectados para que sigamos teniendo este estudio de lo que el Señor quiere decirnos en estos momentos a través de este pasaje de la Escritura de Lucas capítulo 4, cuando nos habla sobre las tres tentaciones por las cuales atravesó el Señor Jesús. No significa que no haya tenido más tentaciones, sino que estas fueron en un momento muy importante de su vida porque va a comenzar su ministerio. Son tentaciones que lo estaban preparando para lo que venía. Y lo importante es que Jesús no cayó, sino que por el contrario, él se mantuvo firme, se mantuvo fiel a la palabra de Dios, a la orden de Dios, al sometimiento de lo que Dios quería para su vida. Bueno, entonces Lucas capítulo 4. La primera tentación tiene que ver con la provisión, porque el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, esta primera tentación tiene que ver con la provisión. Como estamos hoy, en una dependencia total del Señor, en el sentido de la provisión. La voz de la influencia. ¿Quién es la voz de autoridad en mi vida? ¿Qué es lo que nosotros más escuchamos? ¿A quién es el que más escuchamos? ¿Cuál es la voz que yo obedezco? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo o de las circunstancias o de lo que está sucediendo? Dependiendo de la voz que sea mi autoridad, serán mis decisiones y mi tranquilidad. Si la voz de mi autoridad es el enemigo, nunca voy a tener reposo, nunca voy a tener paz, nunca voy a tener tranquilidad. Pero si la voz que es mi autoridad es la de Dios, entonces nosotros vamos a tener la paz, la tranquilidad. Dependiendo de la voz que sea mi autoridad, serán mis decisiones y mi tranquilidad, dependiendo de la voz que yo tenga como autoridad. En el verso 3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. A ver, lo que el enemigo quiere hacer es que nosotros dudemos de nuestra identidad, de que realmente somos hijos de Dios. El enemigo tiene su discurso y es un discurso incluso bien estructurado sobre el aborto, sobre el divorcio y sobre muchas cosas que son antibíblicas, son discursos reales y aparecen cuando la guardia está baja. Justo cuando hay necesidad, cuando la situación está crítica, es cuando el enemigo viene con su voz mentirosa, porque él es padre de mentira, con su voz de engaño para que nosotros cedamos a sus pretensiones. O sea, cuando estamos más vulnerables, él viene a hablar y a generar la duda, sembrar la cizaña en cada uno de nosotros. El plan de Satanás es destruirnos y usa palabras sutiles para alejarnos de la voz de Dios. Eso es lo que él ha querido hacer siempre. Pero debemos recordar que la última palabra siempre la tiene Dios, no las noticias, no las estadísticas, la voz de las circunstancias, no. ¿Quién controla mi vida? Si mi vida está en las manos de Dios, yo debo escucharle es a Él. Ahora, Jesús aquí en este momento del ayuno y las tentaciones, Él está atravesando circunstancias duras, tenía hambre, como hoy a nivel mundial hay hambre, hay escasez, hay dificultad. La voz de la circunstancia lo que más quieren hacer es desanimarnos para que nosotros desconfiemos, para que nosotros dudemos de que somos hijos de Dios. La voz de la voluntad. La meta de Satanás era doblegar la voluntad de Jesús. En otras palabras, lo que el enemigo le está diciendo es, si eres hijo de Dios, o sea, en el griego dice, puesto que eres el hijo de Dios, no deberías estar pasando por esto. Es una trampa muy antigua del diablo que actualmente sigue utilizando.
Si te hace dudar el enemigo frente a la identidad, te hará dudar en cuanto a la voluntad, quebrará la voluntad. Si el enemigo, repito, logra hacernos dudar en cuanto a la identidad, quebrará la voluntad. Si nosotros sabemos quiénes somos en Dios, somos sus hijos, quién es Dios, que es nuestro Padre, nuestra voluntad, por más circunstancias adversas, no caerá, no vamos a quebrarnos. Ahora, no podemos dejar que pongan dudas sobre nuestra identidad, sobre el amor de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Eso es tan antiguo y seguimos cayendo. Si eres hijo de Dios, no te puede pasar nada malo. No, no es así. Los discípulos, todos excepto Juan, mueren de forma trágica, torturados, fueron asesinados. Y eran los discípulos del Señor, los encargados de llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, el cuestionamiento de si eres hijo de Dios no te puede suceder nada malo es incorrecto, porque Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que debíamos confiar que Él había vencido. Jesús también pasó por la escasez. No tenía plata para el impuesto del templo. Él sabe lo que es atravesar necesidad. A él lo sostenían las mujeres, algo que para la época y la cultura judía era bien, bien difícil. La plata que les entraba se la daba a Judas, que era el tesorero, y este se la robaba. Imagínate pues. O sea, había un contexto de necesidad y Jesús vence siempre con la autoridad de la palabra. Lo que mayor autoridad debe haber en nuestras vidas es la palabra de Dios. Jesús tenía poder espiritual, pero usa poder escritural. Escuche bien eso. Usó el poder escritural para vencer al enemigo. La palabra de Dios es la que puede fortalecernos en tiempo de escasez. Dios quiere ver lo que hay en el corazón. Por eso muchas veces permite todas estas crisis, todas estas situaciones difíciles, porque lo que está haciendo no es que nos está diciendo que no nos ama, al contrario, el padre que ama a su hijo lo disciplina para que aprenda, para que crezca, para que madure. Antes de servir a Dios, es esencial tener victoria sobre la tentación antes de ejercer un ministerio. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Él iba a empezar el ministerio, entonces tuvo que ser probado. No hay tentación que Jesús no haya vencido. Él venció todo, todas las tentaciones las superó. Por eso yo no puedo caer en la tentación de pensar que como soy hijo de Dios, Dios no me va a ayudar, Dios me tiene que ayudar, Dios tiene que hacer que todo me salga bien. No, hermano, no piense eso así. Ahora, satisfacer con su propio poder las necesidades de la vida, eso es lo que el enemigo quería. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No es malo hacer que una piedra se convierta en pan. Lo malo es si le hubiese obedecido a Satanás. Ahora, más adelante, el Señor alimentó a 5,000 y a 4,000. Entonces, el problema no es que él no podía hacerlo, sino quién se lo estaba diciendo. Somos hijos de Dios y a veces entramos en la tentación de querer satisfacer nuestras propias necesidades con un poder humano a como dé lugar. Y hay que esperar la voluntad de Dios. La segunda tentación tiene que ver con alcanzar su ambición de un modo cuestionable, tomando atajos. Y la tercera, exhibirse a sí mismo mediante el sensacionalismo. Mire, Jesús tenía que vivir el camino del sacrificio para ayudar a otros. Tenía que pasar por el sufrimiento. Muchas veces usted y yo necesitamos pasar por el dolor, por el sacrificio, para aprender y para después consolar a otros y ayudar a otros. Siempre somos tentados a escoger el camino más fácil, del ego, del poder, de la vanagloria. Ese es el camino más fácil. Las pruebas nos endurecen, nos fortalecen y nos dan mayor seguridad. De todo esto vamos a salir mucho mejores. Ahora, ¿cómo vence Jesús estas tentaciones? Con dos actividades espirituales claves en el cristiano. ¿Cuáles son? La oración y el ayuno, claves para vencer las tentaciones. En estas circunstancias Jesús podía aprender obediencia y disciplina. Aún el mismo Jesús fue ejercitado, cuanto más usted y yo.
Las tentaciones vienen del corazón. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Por eso tenemos que doblegar más la carne, doblegarnos más al Señor para que Él nos ayude a vencer toda tentación cuando llegue el momento. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Qué maravillosa promesa en 1 Corintios 10:13. Él nunca nos va a dejar solos para que caigamos, no, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. La clave es la comida espiritual. La comida espiritual es el ayuno, la oración, el estudio de su palabra para resistir cada tentación. Obtener poder sin Dios fue la segunda tentación. El engaño de Satanás siempre está ahí, un ofrecimiento que el enemigo le hace. En otras palabras, le estaba diciendo, triunfa sin sufrir. Eso no es así. Se valora lo que cuesta en la vida. Una vida sin negación no es una verdadera vida. La respuesta es adorar y seguir solo a Jesús. El enemigo quería que Jesús se exhibiera al tirarse desde lo alto del templo, mediante sensacionalismos. Esto es lo que hoy día se conoce como religión sensacionalista, religión que mueve solamente los sentimientos. ¿Por qué Satanás se apartó al final? Porque Jesús se sometió al Padre. La clave es, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Todo empieza con el sometimiento a Dios. Así yo lo puedo resistir y él va a huir. Las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes a todas las personas. Primero, los deseos de la carne. Segundo, el orgullo. Tercero, los deseos de los ojos, cuando le muestra los reinos de este mundo. Fueron intentos de seducir la lealtad de Jesús para que se rindiera a Satanás. Jesús venció y usted y yo somos llamados a hacer lo mismo. Fue tentado para ver si el Padre lo amaba y lo iba a cuidar. El hecho de que estemos enfermos, en crisis, en dificultad, no significa que Dios no nos ama. Cuando entendemos eso, podemos soportar cualquier dificultad, cualquier tentación. Dios me ama, aunque yo esté atravesando un momento duro, momento de dificultad. Dios siempre me está amando. Ojo, porque esa es la tentación que en ese momento estamos viviendo. Y si Dios es amor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? No. Él me ama, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Cuando yo entiendo esta verdad escritural, voy a poder sobrellevar cualquier tentación, cualquier dificultad, voy a salir siempre victorioso. ¿Qué aprendemos de esto? Que nadie está exento de las tentaciones, que la tentación no es lo mismo que pecado. Una cosa es la tentación, otra cosa es caer en el pecado. Responde a la tentación, ¿cómo responde Jesús a la tentación? Con la palabra de Dios. Esa es la forma de vencer las tentaciones. Y resisten el poder del Espíritu Santo a través de una práctica espiritual como es la oración y el ayuno. Y siempre hay que buscar la voluntad de Dios. Hoy día estamos siendo tentados a cuestionar el amor de Dios. Que no nos desanimemos y que sigamos esperando siempre que el Señor nos ayuda y que Él nos va a sacar de eso. Y si no, igual le damos la gloria y la honra a Dios. Pero su amor es incuestionable. No importa lo que a mí me pase, lo que a mí me suceda, el amor de Él no cambia. Es un amor eterno, es un amor total. Y yo debo entender eso. Yo debo entender su amor. No caigas en la tentación de dudar del amor de Dios por las circunstancias. Dios me ama a pesar de las circunstancias. Y si eso lo tengo claro, voy a salir victorioso, cualquiera que sea la prueba o la dificultad. Señor, gracias por este tiempo, por este momento en el que tú nos permites, Señor, estar con nuestros hermanos, adorándote, entendiendo estas verdades de tu palabra. Tu amor no está siendo cuestionado, no puede ser cuestionado. Aunque el enemigo eso es lo que quiere, tu amor es incuestionable. Tú nos amas al punto de haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Eso es lo más grande. Lo otro es darnos sabiduría y fortaleza
para soportar las crisis, los momentos duros, pero sabiendo siempre que tú me amas, dame esa sabiduría para no dudar, para no desconfiar de tu amor y de tu misericordia infinita. Te pido con acción de gracias en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos.